Y retomamos nuestro programa Sin Retórica todos los miércoles a las 22 aquí por Somos Chaco para Resistencia el área metropolitana. También estamos en la ciudad de Villa Ángel a través del servicio de Flow. Se puede ver en todo el territorio nacional. Además también nuestra propuesta periodística semanal en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestro canal de YouTube y en el portal de noticias, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y como les prometíamos, tenemos ya la segunda parte de la charla con la, por ahora, precandidata a la Intendencia de Resistencia, la ingeniera Aída Ayala. A ver, yo no digo que nosotros hicimos todo bien, sin duda, porque después perdimos elecciones, pero tenemos la experiencia, hicimos muchísimo y vamos a seguir en ese sentido. Los servicios que son prioritarios, que la gente reclama, o sea, las calles, enripiado de calles, la contaminación que hoy tiene la ciudad de Resistencia, esa tiene que ser la prioridad, la recolección de residuos, la disposición final, estaba resuelta la disposición final. Y ahora la verdad que es doloroso ir a María Sara y ver de qué forma está esta disposición final. O sea, hemos vuelto hacia atrás. Claro. En las elecciones de medio término, las últimas, en las PASO, la Unión Cívica Radical ganó a nivel de Resistencia, a nivel provincial. Después las generales se dio vuelta. Ese resultado favorable es un antecedente cierto para ustedes de que, como dicen, se puede. Todo es cierto, claro que se puede. Nosotros tuvimos acompañamiento y sabemos que la estructura pesa mucho y es difícil ganar al oficialismo, pero si nosotros vemos lo que está pasando a nivel mundial y a nivel regional, ¿no?, en otros países, y también ayer en estas elecciones en Neuquén, es como que se está votando en Brasil, se está votando a veces en contra del oficialismo, pero es porque no se da respuesta seguramente a las expectativas que tiene la gente. Y es lo que nosotros notamos acá, digamos, es la disconformidad, y es como que prometieron mucho y no cumplieron, y hay muchas necesidades sumado a esta pandemia, ¿no?, a la decisión del gobierno nacional que nos encerró, porque esa fue una responsabilidad de Fernández, haber quebrado tantas empresas e industrias, y acá en el Chaco ha impactado fuertemente. Eso no pudo revertir el gobierno provincial y tampoco el municipal, pero el provincial sobre todo. Entonces nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando y decimos que juntos podemos, hay una solución y tenemos que trabajar fuertemente como lo hicimos la primera vez que hicimos un pacto con la gente. Y bueno, la ciudad la verdad que estaba diferente, claro, con las calles arregladas, con la iluminación, la inseguridad que existe hoy. Nosotros teníamos los foros de seguridad que lógicamente no arreglábamos el problema, pero eran vecinos que estaban organizados con la comisaría de su barrio o de su circuito. Entonces todos atentos luchamos contra la inseguridad en esa época. Y hoy la verdad que la inseguridad es... la leemos todos los días, nos sorprende todos los días. ¿Su situación judicial cómo está? ¿Le permite participar y de ganar le permitirá asumir? Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Nosotros cuando fui diputada nacional, nosotros aprobamos el tema de ficha limpia. Cualquier persona puede participar, salvo que esté condenada, como el caso de la presidenta. Con respecto a mi situación, y bueno, yo estoy, primero digo, soy inocente, fue una causa armada y lo que estoy esperando es el juicio oral, porque ahí simplemente se va a demostrar la inocencia mía. Pero fue una causa armada, nosotros lo sabemos perfectamente, la gente lo sabe dónde vivo, sabe qué auto tengo, sabe cómo transcurro, cómo visito la ciudad de Resistencia y a qué lugares voy. ¿Armada por quién o desde dónde presume usted, ingeniera? A ver, esto viene de un llamado anónimo que nunca existió. Una causa donde decía que
que el hijo del gremialista Zampayo vendía droga. Y de ahí, bueno, con todas esas declaraciones en época de campaña, de sobreprecios de la empresa de limpieza, que en realidad era una empresa contratada por alquiler de camiones, y esas denuncias que habían hecho, bueno, algún pícaro, porque, a ver, recordemos, en el 2017 habíamos ganado la provincia. Claro. La elección nacional fue contundente para Juntos por el Cambio, fue más contundente que la provincial. Entonces, alguno habrá dicho, bueno, o dentro, o fuera, o entre, y tenemos que terminar con esto. Claro. Entonces, creo que fue armada, fue armada, no sé quién, y no voy a decir nombres tampoco, aunque por supuesto que conozco. Pero de todas maneras, digo, yo en esta instancia nunca bajé los brazos y no voy a bajar los brazos. La gente sabe que soy inocente y esta es la reivindicación también que yo siento cuando veo el afecto de la gente, ¿no? Otro aspecto que también, y hago referencia a lo que dice el actual intendente, que pudo desterrar la mafia sindical de la municipalidad. Usted conoce bien el tema. ¿Tiene razón en lo que dice parcialmente? ¿Cómo lo ve? Bueno, el sindicato sin duda era un sindicato fuerte que luchaba por los reclamos, digamos, por los trabajadores municipales, por los salarios. En ese sentido, para el trabajador municipal era útil. Entonces, siempre estábamos nosotros atendiendo esos reclamos salariales que hacía que los salarios estuvieran siempre por encima de la inflación, pero a ver, yo igual lo hubiera hecho porque soy empleada municipal, porque conozco, porque soy parte de la familia. Hoy, en cambio, nuestros salarios, y digo nuestros, porque yo soy jubilada municipal, están por debajo de la inflación. Entonces, están desvalorizados totalmente. Hoy a un municipal no le alcanza la plata para vivir, tiene que hacer otra cosa. Eso históricamente nunca había pasado. Y le digo históricamente porque a los 25 años yo ingresé, fui la primera ingeniera municipal, siempre viví de mi sueldo, y eso está escrito en los expedientes, y la verdad que no tengo una empresa, no hice otro emprendimiento, me dediqué al servicio pura y exclusivamente. 12 años de gestión municipal le habrá dejado, en un resumen que usted pueda hacer, una síntesis, aciertos y errores, ¿no? ¿Qué no volvería a repetir aquello que usted consideró después no fue lo más adecuado durante esos 12 años? La verdad que no sé, porque cada funcionario que tuve, yo tuve un equipo de funcionarios brillantes en la primera gestión, en la segunda y en la tercera, que fueron recambiándose, ¿no? Por razones o porque no estábamos de acuerdo cómo funcionaba esa área, o porque había otro perfil más importante, pero la verdad que no puedo decir qué es lo que hice mal. Eso tiene que decir la gente, qué es lo que hice mal, ¿no? A ellos tendríamos que preguntarle para que yo no volviera a repetir alguna acción por ahí. Digo, a lo mejor no escuché a toda la ciudadanía de Resistencia, porque hay gente que por ahí eso es lo que me reclama. Sí, pero cuando usted era intendente, yo no podía hablar con usted porque tenía un entorno. Bueno, a veces, claro, uno está en un acto, y estábamos en los actos permanentemente, y bueno, y era imposible hablar con 5.000 o 10.000 o 50.000 personas cuando estábamos en la Laguna Argüello. Entonces, ese es el reclamo por ahí que me hace la gente. Si yo no pude hablar con usted cuando era intendente, pero así también tengo tantos testimonios que emocionan de gente, de chicos que eran chiquitos y que recuerdan de acciones solidarias que se hicieron desde desarrollo social. En esa época eran chicos que quedaron huérfanos en la avenida Marconi y nosotros estuvimos presentes como Estado. Y yo no me acordaba, por ejemplo. Entonces, que eso me recuerden los vecinos, o que alguien me diga gracias porque me salvaron la vida con un emprendimiento que en esa época lo manejaba el amigo que ya no está, el arquitecto Borchichi, y que era una fábrica de pasta.
y con eso la señora pudo salir adelante. Bueno, la encontré en una plaza y me dijo eso. Entonces esas cosas a mí me hacen bien y me reconfortan y digo, eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que no tenemos que hacer es no escuchar a la gente, claro, y poner el máximo esfuerzo para estar con la gente, y la verdad que eso hizo muy bien el equipo que me acompañó siempre. Fueron los mejores equipos que tuvimos en la ciudad de Resistencia. En el ámbito nacional también se va a dirimir en internas la situación de Cambiemos, digamos, para decirlo en forma genérica, ¿no? ¿Cuál, según usted, debe ser el rol que debe cumplir la UCR a nivel nacional? Y tiene que fortalecerse, presentar sus propios candidatos, no depender tanto del PRO. Yo no creo que dependa del PRO ni que haya dependido del PRO. Ajá. Realmente el PRO tuvo representantes fuertes y fuimos unidos y seguramente no tuvimos una estrategia programática o de gobierno, sino que fue una alianza nada más. Pero yo creo que ahora es totalmente diferente, se está conversando, tenemos dirigentes importantes en la Unión Cívica Radical como Gerardo Morales, como Facundo Manes, y la verdad que nosotros pretendemos, por lo menos muchos sectores de la Unión Cívica Radical, una alianza entre ambos y tener un modelo exitoso. Sea UCR PRO UCR, va a ser fórmula mixta y seguramente se van a dirimir en las PASO. Claro. Volviendo a la ciudad, uno de los aspectos que hoy por lo menos están en discusión permanente es el tema de piquetes, movilizaciones y demás. ¿Cómo enfrentará usted ese tema? Y bueno, como enfrentamos siempre, nosotros nunca tuvimos piquetes, porque los piquetes fue una creación y un invento de Capitanich en realidad, porque él promociona eso. ¿De qué manera se terminan los piquetes? Con diálogo. ¿Qué quieren los piqueteros? Algunos son pícaros, por supuesto, y aprovechan las necesidades de la gente, de ese sector que no come, que familias que lloran porque no llegan o comen día de por medio, los niños, que eso nos preocupa. ¿Cómo se soluciona? Con diálogo, con trabajo, pero con empleo. Basta de planes, los planes son necesarios, pero los planes son la alternativa o son un paso para el trabajo genuino. Ese plan tiene que convertirse en un trabajo genuino. Esa gente no puede vivir solamente el plan, tiene que tener obra social, tiene que tener una contención. Entonces, el Estado tiene que estar presente, tiene que haber emprendimiento, tiene que haber fábrica, tiene que haber industria, es decir, que generen empleo y que la gente tenga cómo vivir. Claro. La gente quiere trabajo, eso es lo que quiere, y no estar de rehén, que es lo que hace este gobierno. ¿Qué pasa? Si yo como intendente estoy en los barrios o como ciudadana y hablo con los vecinos, o cuando fui intendente, entonces si quería una audiencia yo los atendía, no tienen que ir a cortar una calle. Si el gobierno los atiende con una agenda y contempla las necesidades de la gente, no tienen por qué cortar las calles. O sea, si yo actúo y solamente atiendo a la gente cuando me cortan las calles, es todo un círculo vicioso, claro, que es lo que repite este gobierno. Desde el 2007, el radicalismo no es gobierno en la provincia. ¿Cómo analiza usted esta posibilidad hoy con candidatos que no son nuevos, obviamente, en la acción política, pero sí presentan su propuesta a la ciudadanía del Chaco? ¿Es posible ser gobierno nuevamente? Claro que es posible y depende de nosotros, depende de nuestros candidatos, depende de los radicales, depende de los vecinos, depende de los chaqueños. Se necesita un cambio en la provincia del Chaco. No puede seguir siendo la provincia que recibe tanta coparticipación en cuarto lugar, porque por ley le corresponde, que necesita que tiene tantos recursos y es la más pobre del país. Hay que cambiar el rumbo y nosotros sabemos cómo hacerlo. Juntos por el Cambio tiene los candidatos idóneos para ellos. Lo tiene Polini, Juan Carlos Polini, que tiene experiencia en el sector privado y en el sector público, porque fue intendente, es diputado nacional. Leandro Esdero, que tuvo experiencia y mucha experiencia, fue jefe de gabinete de la municipalidad. O sea, Leandro estuvo, creo que en las dos últimas gestiones.
al frente del municipio, o sea que tenemos buenos candidatos. Ojalá se concilien las posiciones, podamos unirnos y se puede ganar. Hay que ganar porque el Chaco necesita un cambio. Además también tratar de rescatar municipalidades importantes como la de Barranquera, por citar solamente una, ¿no? Que da un volumen de votos importante. Así es, Alicia Zula fue muy buena intendenta. Ojalá que ahora acepte el desafío de competir nuevamente, porque había escuchado que que la gente también la reclamaba a ella. Y bueno, y sí, cada uno de los municipios que necesiten un cambio, como por ejemplo Colonias Unidas, como por ejemplo Tacopozo, o sea, hay, Saspeña está muy bien gobernada, la gente está contenta, el radicalismo ha hecho muy buena gestión, bueno, todos juntos por el cambio, porque hay distintos sectores contenidos. En el programa estamos haciendo una recorrida con los que por ahora son precandidatos, ¿no? Una de ellas es usted y obviamente, si quiere dirigirse a nuestra audiencia, abarcamos toda el área metropolitana, pidiendo votos seguramente, ¿no? Porque de eso se trata. Así es, a toda la gente de Resistencia decirle que cuando entren al cuarto oscuro, por favor busquen mi voto, mi foto, porque van a ver muchísimas boletas, busquen mi foto y acompáñenme de esa manera. Esta fue la charla con la persona, la ingeniera, la política que desea reintegrarse a la vida comunitaria de nuestra ciudad en su calidad de gestora política, ¿no? Y nada menos que al frente de la Municipalidad de Resistencia. Pero para ello tendrá que superar primero las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya en el tramo final de nuestro espacio, le proponemos ir de inmediato al material que anunciábamos en el comienzo del programa y que está referido a una pregunta casi existencial que se hace este informe de la televisión alemana y que está referido a por qué el ser humano, con todos los adelantos que durante siglos fue concretando y que se manifiesta claramente en lo técnico, en lo tecnológico, inclusive en la forma de enfrentar diferentes problemas, no obstante ello, aún sigue tomando decisiones. Y cuando decimos el ser humano nos estamos refiriendo a los gobiernos que las representan en diferentes partes del mundo, en diferentes países, que notoriamente lo perjudican al ser humano en general y en particular y a la humanidad en general. Para muchos tal vez sea un tema trivial en estos momentos en los que nos atraviesan tantos problemas aquí en Resistencia, en el Chaco y en la República Argentina, pero bien creemos que vale la pena ver por lo menos un punto de vista o una visión de por qué estaría sucediendo eso. Es la primera parte de un informe que prometemos continuar en próximas ediciones de Sin Retórica. Veámoslo. La verdad es que era lindo oírlo, que seríamos cada vez más inteligentes. Y lo cierto es que era así. Las mediciones indicaban que la inteligencia aumentaba año tras año, década tras década. Pero ¿no es cierto que todo tiene un fin? En algunas áreas funcionales estamos empeorando. Hace años que no entrenamos nuestro cerebro de forma óptima. Al parecer, no podíamos avanzar eternamente. ¿Será que ya pasamos nuestro apogeo? Efectivamente, nos estamos volviendo más tontos. Los mayores siempre han dicho que la juventud se está idiotizando. ¿Y si fuera cierto? Empecemos con el siguiente dato. La estupidez no se puede medir. Dame esa pluma. La inteligencia, por el contrario, sí. Un ejercicio clásico de inteligencia. -3, +2, -3, +2, -3, +2, 5.
5. El que domina las series numéricas suma puntos en el test. Sin embargo, no es un rasgo exclusivo del ser humano. Siempre creemos que somos los reyes de la creación, seres superinteligentes. Pero no debemos olvidar que, en el curso de la evolución, no representamos ni un simple instante. En determinadas pruebas, nuestro desempeño es peor incluso que el de un chimpancé. Ahí se nota cuán limitada es nuestra memoria de trabajo. Una persona adulta apenas logra recordar correctamente la posición y el orden de más de 3 números en un lapso breve. Ese joven chimpancé lo logra con los ojos cerrados. Perdemos ante un chimpancé en una prueba numérica, pero a la vez desarrollamos tecnologías complejas. Suena extraño, pero ¿y si estuviera relacionado? ¿Y si perdemos capacidad cerebral justamente porque inventamos tanto? ¿Quién recuerda todavía números de teléfono o sigue viajando sin GPS? ¿La inteligencia artificial piensa demasiado por nosotros? Para saber si el Homo sapiens está en decadencia, primero tenemos que aclarar lo básico. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es sobre todo la capacidad de pensar con lógica y razonar. Tiene que ver con habilidades cognitivas y con pensar desde otra perspectiva. En definitiva, se trata de la capacidad de nuestro cerebro para resolver problemas que después se mide en los test de inteligencia. Esa es una definición subordinada de inteligencia un tanto académica. Concretamente, el rendimiento en un test de cociente intelectual y un test de inteligencia. El primer test moderno de inteligencia lo desarrolló el francés Alfred Binet. Corría el año 1904. Al principio, el objetivo no era encontrar a los más inteligentes, sino a los más tontos. Por mucho que los maestros se esforzaran, algunos niños no aprendían a leer, escribir ni hacer cuentas en el plazo previsto. También querían desarrollar pruebas de inteligencia para ver quiénes necesitaban educación especial. Al principio de la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos usó las pruebas para encontrar oficiales adecuados. Pero también hubo fines más siniestros. Con los tests de inteligencia se buscaba eliminar genes supuestamente débiles. Los nacionalsocialistas hablaban de higiene racial. A veces visitaban culturas tradicionales de África con pruebas de inteligencia y, si no sabían hacerlo bien porque nunca habían visto un círculo ni un cuadrado representados así, los consideraban tontos. Hoy las universidades y las escuelas secundarias de élite preseleccionan a los aspirantes con pruebas de inteligencia. En los juicios penales, un CI muy bajo puede ser un atenuante. Las pruebas también se usan en psicoterapia, por ejemplo, para ver el potencial de desarrollo de niños y jóvenes. El sonido es a la música lo que... Un test de inteligencia no se basa solo en números. Yo diría que es C, el idioma. El sonido es a la música lo que la palabra al idioma. Los ejercicios pueden ser de tipo lingüístico, es decir, juzgar la similitud entre palabras, por ejemplo. Pueden ser ejercicios numéricos y también los hay con figuras. Hay que doblar o girar objetos mentalmente. Es decir, son actividades que, en cierto modo, intentan dividir nuestro pensamiento en átomos. Mediante las pruebas se expresa la inteligencia en un valor numérico o cociente intelectual, abreviado CI, así que parece que sí se puede medir, pero hay críticas.
Con estas pruebas no se pueden medir otras habilidades que también son muy importantes para nosotros, como las habilidades sociales, las emocionales, u orientarse en la estepa, por ejemplo. Es decir, una crítica es, justamente, la comparabilidad entre diferentes culturas. Una segunda crítica es que no mide un aspecto muy importante, a saber, el poder hallar una nueva solución ante una nueva situación, lo que llamamos creatividad. En definitiva, lo que entendemos por inteligencia es cuestión de terminología. Estoy muy a favor de la definición estricta de las cosas en la ciencia. Si se puede aislar la inteligencia cognitiva, y se puede, no hay que sobrecargar el concepto de inteligencia con cosas que no tienen nada que ver. Concentrémonos en la inteligencia cognitiva, la que se mide principalmente en los tests de CI. Curiosamente se distribuye en la población, igual que, por ejemplo, la altura. Distribución normal significa que los valores medidos se distribuyen así, muchos en el medio, menos en los extremos. Se la denomina campana de Gauss. Para un CI por encima de 130, se considera que la persona es superdotada. Por debajo de 70 se considera que tiene problemas de aprendizaje. Esto se aplica al 2% de la población respectivamente. ¿Cómo han cambiado esos valores con el correr del tiempo? Un investigador se pasó la vida estudiando eso. James Flynn recogió millones de resultados de pruebas de CI de muchos países y los analizó durante décadas hasta que, en 1984, constató que la humanidad es cada vez más inteligente. Constató que, a partir de 1930, cada 10 años el cociente intelectual subía unos 4 puntos. A eso se lo llama efecto Flynn. El efecto Flynn. Según una persona de inteligencia media en 1984 habría tenido un CI de superdotada a principios de siglo. ¿Por qué aumentó? La genética humana no ha cambiado. No ganamos genes de inteligencia en los últimos 1000 o incluso 10.000 años. ¿Qué pasó para que el valor subiera sin cesar en unas cuantas décadas? Tenemos una mejor alimentación, mejor asistencia médica. También tenemos una educación más amplia. No olvidemos que la educación se ha desarrollado en su forma actual en los últimos 60 años. Aprender a leer, escribir y hacer cálculos de forma más o menos exigente ayuda a desarrollar plenamente el potencial de inteligencia. Gracias a la educación, la medicina y la alimentación somos más inteligentes. Y llegamos al final de nuestra edición semanal de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia, el área metropolitana, para la ciudad de Villa Ángela. Y a través del servicio de Flow se puede ver en todo el país. Y recordemos, estamos en las redes sociales, en nuestra página y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Muchísimas gracias por estar ahí y nos reencontraremos la próxima semana.